Bienvenidos a Abre mis ojos. Abre mis ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre mis ojos, donde vamos a continuar hablando acerca de la confesión de fe. Esta confesión de fe que está en Romanos 10, estas escrituras que muchos pastores en las iglesias cristianas utilizan y usan para decir muchas cosas acerca de su doctrina y de lo que uno tiene que hacer para poder ser un discípulo de Cristo. Y en Romanos 10, en el versículo 9, dice lo siguiente, que si ustedes confiesan con su boca al Señor Jesús y creen en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, serán salvos. Porque con el corazón uno cree hacia justicia y con la boca uno confiesa hacia salvación. Y esto es muy interesante, muy importante. Ya veíamos en el episodio anterior todo el principio de este capítulo, donde está hablando el apóstol Pablo aquí en Romanos a los judíos, que les está hablando acerca del deseo. Para ellos es para salvación, pero les dice que tienen un conocimiento de Dios, pero no tienen un celo para con Dios, pero no de acuerdo conocimiento. Ese es el problema. Tienen un celo para con Dios. Y dice, habla acerca de la ignorancia de la justicia que viene de Dios y que buscan establecer su propia justicia. Está hablando acerca de la justicia de ellos, de sus propias reglas, de lo que viene el judaísmo. Por eso se dice que es la religión judeo-cristiana, ¿verdad? O una comunidad, por ejemplo, en los Estados Unidos que es judeo-cristiana. ¿Por qué? Porque los judíos tienen el Antiguo Testamento y los cristianos el Nuevo Testamento. Y prácticamente las dos partes prácticamente ignoran la otra parte de la Biblia. Obviamente el judaísmo ortodoxo tradicional rechaza a Jesús, rechaza todo el Nuevo Testamento. El cristianismo tradicional termina rechazando la mayoría del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando decimos que lo único que tenemos que hacer es esto que acabamos de leer, solamente confesar con nuestra boca al Señor Jesús y creer en nuestro corazón que Dios, el Padre, lo levantó de los muertos, es lo único que hay que hacer para salvación. Entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios, es de lo que estaba hablando aquí el apóstol Pablo. Ya vimos de que empieza el capítulo que hay que leer esto en contexto y que habla acerca primero del judaísmo y habla acerca de este celo, pero no de acuerdo al conocimiento. El cristianismo cree tener el conocimiento, pero vamos a ver de lo que está hablando aquí, porque hay versículos que son difíciles de entender y que son muy mal interpretados por muchas iglesias cristianas, y las personas creen estos versículos separado de todo lo demás, aislado de todo lo demás, que lo único que tiene que hacer uno es confesar con su boca al Señor Jesús. Pero ¿qué significa creer en Cristo? ¿Qué significa creer en Jesús? ¿Qué significa verdaderamente ser su discípulo? Vamos a continuar donde nos quedamos en el episodio anterior, en el versículo 4, ahora de Romanos 10, porque ya habíamos estudiado los primeros 3, y cómo Jesús les había dicho a los judíos, especialmente a los escribas y los fariseos, que eran los líderes de los judíos, les dijo Jesús cómo ellos nulificaban el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Pero vamos a ver cómo continúa aquí en este capítulo el apóstol Pablo, en el versículo 4, donde dice, porque Cristo es el fin de obras de ley para justicia a todo el que cree. Entonces, antes de llegar incluso a esta confesión de fe, está diciendo que Cristo es el fin de obras de ley para justicia a todo al que cree. Pero, entonces, lo único que tenemos que hacer es creer. Porque ¿cuáles obras de ley? En cierto modo, parece como si estuviera diciendo que ya no tenemos que guardar la ley. Y eso es lo que predica la mayoría del cristianismo. Pero aquí en Abro mis ojos estamos dedicados a restaurar ese cristianismo original, el cristianismo que estableció Jesús en la tierra. Y Jesús dijo claramente en Mateo que Él no venía a abrogar la ley y los profetas, que Él no venía a abolir la ley en ninguna manera, que ni una jota ni una tilde pasaría hasta que todo se hubiera cumplido, que el cielo y la tierra no iban a pasar, y que una jota y una tilde no iban a pasar de la ley.
sino hasta que todo se haya cumplido, y todo no ha sido cumplido. Sabemos que está el libro del Apocalipsis que habla acerca de la venida de Cristo, del fin de esta era y el inicio de la nueva era que continúa. Pero todo eso no ha sido cumplido. Entonces, ¿se está contradiciendo la palabra de Dios? ¿Está contradiciendo acaso el apóstol Pablo a las palabras de Jesús, que claramente dijo que no venía a abolir la ley? Claramente dijo que no iba a pasar ni una jota ni una tilde de la ley, que estaban en efecto y que siguen en efecto hasta el día de hoy. Porque dice, Cristo es el fin de obras de ley para justicia a todo el que cree. Pero es que, ¿qué tipo de justicia? Porque también parece contradecirse el mismo apóstol Pablo con lo que él mismo escribió en Romanos 2. Romanos 2 y versículo 13, donde Pablo dice lo siguiente: porque los oidores de la ley no son justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Y por qué dice serán a futuro? Porque la justificación viene después. El arrepentimiento, la obediencia y la justificación dice que Cristo es el fin de obras de ley. Que no somos justificados delante de Dios por nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Pero ¿significa eso que no debemos de cumplir la ley? ¿Que no necesitamos cumplir la ley? Absolutamente no. ¿Por qué? Porque dice que solamente los hacedores de la ley serán justificados. ¿Cómo serán justificados? A través de Cristo, a través de su sangre. Esa es la realidad. No hay ninguna obra que nosotros podamos hacer que nos pueda justificar delante de Dios. Pero el requisito para ser justificados es estar haciendo la ley. Eso es lo que acabamos de leer en Romanos 2. Pero algo que es un requisito no es lo que justifica. Eso es lo importante. Entender que los hacedores de la ley serán justificados. No dice que serán justificados automáticamente o que por la justicia de las obras que hicieron serán justificados. No. Es a través de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros pecamos. Todos pecamos. Pero a través de la sangre de Cristo podemos obtener la justificación delante del Padre. Y eso no es por alguna obra que nosotros hagamos, pero es un requisito para venir a Dios de la manera que Él dice que vengamos a Dios. Tenemos nosotros que obedecerlo, porque dice que los hacedores de la ley, no los oidores de la ley. Y el mismo apóstol Pablo, en el mismo libro de Romanos, escribió esto, que es una aparente contradicción. Pero no entendemos que la justificación delante de Dios es una justificación que nosotros no podemos alcanzar con ninguna obra. Es una justificación espiritual, delante de seres espirituales. Y la ley que Dios nos ha dado también es una ley espiritual, porque Dios la dio para nuestro bien, para nuestro aprendizaje, para nuestra transformación. Pero esa ley no es la que nos justifica. Pero el que no se esfuerce, el que no comprenda la ley, el que no ame la ley, el que no obedezca la ley, no obtendrá esta justificación, que es un regalo. Pero no es un regalo sin esfuerzo, sin mostrarle a Dios que tenemos el deseo de venir a Él a su manera, haciendo lo que Él dice, no lo que nosotros digamos de nuestro propio corazón. Y esa es la diferencia. Porque aquí está esta aparente contradicción en el mismo libro de Romanos, en Romanos 10, contra lo que dijo en Romanos 2. En el versículo 13, dice que los hacedores de la ley serán justificados. ¿Por quién? Por Cristo. ¿Cómo? A través de su sangre. Pero si no hacemos la ley, los oidores de la ley no son justos delante de Dios. Lo dice claro la Biblia. No estamos inventando, no le estamos añadiendo nada. Entonces, es lo que está explicando el apóstol Pablo en este capítulo 10 de Romanos. Y continuando aquí en el versículo 5, vamos a ver qué más dice conforme nos vamos acercando a estos versículos acerca de esta confesión de fe. En el versículo 5 dice: porque Moisés escribió concerniente a la justicia que viene a través de la ley. El hombre que ha practicado esas cosas vivirá por ellas. ¿Pero a qué se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo?
¿De dónde sacó esto que Moisés escribió? Es importante que nosotros comprobemos la palabra de Dios con la palabra de Dios. Y para ello vamos a ir al libro de Levítico, donde Dios le dijo estas cosas a Moisés. Son las palabras de Dios. No solamente Moisés lo escribió, pero son las palabras de Dios. Y habló concerniente a esta justicia que viene a través de la ley. Porque Cristo no había venido, porque su sacrificio no había tomado lugar. Pero vamos a ver cómo esta ley es el fundamento de esa relación con Cristo para salvación. Es el fundamento de esta creencia. Que esta creencia no está basada en nada. Que esta creencia no está basada en hacer lo que nos dé la gana. Vamos a ver que esta creencia es lo que Dios quiere, basado en sus mandamientos. En Levítico 18, en el versículo 2, dice: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy el Señor su Dios. Y bajando al versículo 5, en este mismo capítulo de Levítico 18, dice: y guardarán mis estatutos y mis juicios, los cuales si un hombre hace, vivirá en ellos. Yo soy el Señor. Entonces es un camino de vida, una manera de ser. Esta es la dictaminación, estos son los pasos, las especificaciones, el manual que Dios le dio a Moisés. Moisés lo escribió, pero Dios le dio estas palabras a Moisés, no son las palabras de Moisés. Y les dijo que guardaran sus estatutos y sus juicios, que si los hacemos, viviremos en ellos. Y esto aplica el día de hoy porque lo dijo Jesús. Dijo que ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo haya sido cumplido. Entonces esto no ha sido abolido. Porque lo dice en Romanos 10:5, dice que el hombre que ha practicado estas cosas vivirá por ellas. Está hablando de la justicia que viene a través de la ley. Pero, ¿qué dice en Hebreos 13:8? Dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y después de empezar a hablar acerca de esta justicia que viene a través de la ley, va a ser el contraste con la justicia que viene a través de la fe. Entonces tenemos la justicia que viene a través de la ley y la justicia que viene a través de la fe. Pero vamos a ver cuáles son las diferencias. En Romanos 10, continuando en Romanos 10, en el versículo 6, dice: pero la justicia que viene a través de fe habla de esta manera: no digan en su corazón, ¿quién ascenderá al cielo? Esto es, para traer a Cristo abajo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para sacar a Cristo de entre los muertos. ¿Pero qué dice? La palabra está cerca a ustedes, en su boca y en su corazón. Entonces, aquí nos está dando el contraste. Nos está dando un aparente contraste, pero no es un contraste en realidad. Porque ambas cosas que está diciendo, de la justicia que viene de la ley y la justicia que viene de la fe, vienen ambas del Antiguo Testamento. Primero de Levítico 18, como ya vimos, donde dijo Dios mismo a través de Moisés que si alguien guarda los mandamientos y los estatutos, vivirá en ellos. Y ahora, hablando de la justicia que viene a través de la fe de Cristo, está mencionando un pasaje en Deuteronomio 30. Y por eso tenemos que ir a Deuteronomio 30 para ver qué dice, para comprobar lo que está y entender lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque no podemos entenderlo a menos que vayamos allá, que leamos lo que dice y que entendamos el contexto de todo lo que está diciendo. Porque aquí está dando algo muy muy importante. Deuteronomio 30, desde el versículo 10, dice lo siguiente: si obedecen la voz del Señor su Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos, los cuales están escritos en este libro de la ley, y si se vuelven al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma, porque este mandamiento el cual les ordeno hoy no está oculto de ustedes, ni está lejos. No está en el cielo, que debieran decir: ¿quién subirá al cielo por nosotros y lo traerá a nosotros para que podamos oírlo y hacerlo? Ni está más allá del mar, que debieran decir: ¿quién irá sobre el mar por nosotros para traerlo a nosotros para que podamos oírlo y hacerlo? Sino la palabra está muy cerca de ustedes, en su boca y en su corazón,
para que puedan hacerla. Y esto es algo muy, muy importante, porque vemos que está hablando acerca de la palabra. Y nosotros vemos en Juan 1, dice que la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. Y después dice que en el mismo Juan 1 que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces la palabra está muy cerca de su corazón. Dice, si ustedes se vuelven, si ustedes obedecen estas leyes, estos estatutos y estos mandamientos, no como forma de justificación, sino para acercarse, para volverse al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma. Esa es la manera de acercarnos a Dios. Esa es la manera de volvernos a Dios, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Buscar su justicia no por ser justificados nosotros, sino por tener una relación con Él. Porque eso es lo que Dios quiere, una relación con cada uno de nosotros. Y si Dios está abriendo sus ojos, si usted está escuchando este video, está viendo este video, para que Dios abra sus ojos a la verdad de lo que dice la palabra de Dios y que empiece a comprobar la Biblia con la Biblia, es para darnos cuenta de que no es un debate de la ley o la fe, o ningún debate de las obras o la fe, sino que todo va junto, que todo es parte de una unidad perfecta, maravillosa. Precisamente por eso dice que ¿quién subirá al cielo y nos lo traerá? Hablando de la palabra de Dios. Y precisamente por eso dice el apóstol Pablo que para traer a Cristo abajo. ¿Por qué? Porque Cristo era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y la palabra se hizo carne. ¿O quién descenderá al abismo? Dice, para sacar a Cristo de entre los muertos. ¿Por qué? Porque Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos. Pero dice también acá, dice que no está en el cielo ni está más allá del mar, que deberían decir, ¿quién irá para allá? Pero lo que dice en Deuteronomio 30, dice que la palabra está muy cerca de ustedes, en su boca y en su corazón, para que puedan hacerla. Y esto es lo que nos está dando a entender el apóstol Pablo. Desde Deuteronomio 30, el deseo de Dios es que lo obedezcamos, que obedezcamos la voz del Señor nuestro Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos, que están en ese libro de la ley. Y ese mismo quien dio todas esas ordenanzas y estatutos es el mismo que vino del Padre para dar su vida en rescate por todos nosotros. Él no se contradice, Él no vino a abolir ninguna ley. Nos está diciendo que esta es la justicia de fe, de creer, porque la fe significa creer que Dios dijo esto, creer que esta es la voluntad de Dios y sigue siendo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no se contradice. Él no dijo, como muchas iglesias cristianas dicen, es que ya no tienes que hacer nada del Antiguo Testamento, eso está abolido. No es cosa tal. Nada ha sido abolido. Ni siquiera la ley sacerdotal, porque nuestro sumo sacerdote es Cristo Jesús en el cielo. No tenemos sacerdotes hoy en la tierra como el pueblo de Israel, sacrificando animales en el templo para la purificación, para venir a acercarse al templo, a la presencia de Dios. Hoy tenemos un sumo sacerdote en el cielo, y es Jesús. Pero el sacerdocio no ha sido abolido. El sacrificio no ha sido abolido, sino que el sacrificio es la misma sangre de Cristo, pero no ha sido abolido. Ninguna ley ha sido abolida. Si a usted le dicen que las leyes han sido abolidas, están mintiendo. No sabe de lo que están hablando. Porque Pablo sabía de lo que estaba hablando. Estaba hablando de Levítico 18, de Deuteronomio 30. Estaba hablando de la justicia de la ley y la justicia de la fe. La justicia de lo que dice la palabra de Dios y de creerle a quien dio esa misma palabra de Dios. Para poder hacerlo, para poder acercarnos, para poder volvernos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Eso es exactamente lo que dice Dios. Para guardar sus mandamientos y sus estatutos, para vivir en ellos, no para la justificación. Pero ¿cómo vamos a ser justificados si acabamos de leer también en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 2, dice que los oidores de la ley no serán justificados, sino los hacedores de la ley? Entonces, el apóstol Pablo entendía perfectamente que la ley y la palabra de Dios
y Jesucristo mismo son uno. Estamos hablando de lo mismo. Y la justicia que habla de fe es para creerle a Dios. Entonces aquí vemos que de lo que estaba hablando el apóstol Pablo era precisamente eso. De que la palabra estaba muy cerca de nosotros, en nuestra boca, en nuestro corazón, para que podamos hacerla. No abolirla, no minimizarla, no decir que está abolida, jamás. Ese jamás ha sido la intención de Dios. Y todo el que malinterprete estos versículos de Romanos 10 no sabe de lo que está hablando. Está malinterpretando la palabra de Dios. En Romanos 10, en el versículo 9, entonces es donde termina el versículo 8 diciendo, esta es la palabra de fe que estamos proclamando, que si ustedes confiesan con su boca al Señor Jesús y creen en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, serán salvos. Porque con el corazón uno cree hacia justicia y con la boca uno confiesa hacia salvación. Pero ¿qué significa este confesar con la boca al Señor Jesús si no hacemos lo que Él dice? ¿Cómo es que creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos si no entendemos quién es Él y qué dijo y que Él no cambia? Es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso dice que con el corazón uno cree hacia justicia, porque el guardar esos mandamientos no nos justifica. El guardar esos mandamientos es el requerimiento básico para acercarnos a Dios. Y dice, con la boca uno confiesa hacia salvación. Y tenemos nosotros que confesar nuestros pecados. No solamente confesar el nombre del Señor Jesús, como dicen muchas iglesias cristianas. No se trata solamente de decir, ¿crees que Jesús murió por tus pecados? Y decir, sí, creo. Pero ¿cómo es que creemos si no conocemos la palabra? Si no está cerca de nuestra mente, si no está en nuestro corazón. ¿Cómo podemos saber eso? Entonces, por eso dice que si ustedes confiesan con su boca al Señor Jesús y creen en su corazón, pero creerle al Señor Jesús, creer en nuestro corazón, significa creer las palabras que Él dijo, vivir como Él vivió, andar como Él anduvo. Eso es a lo que estamos nosotros obligándonos a hacer si nos llamamos cristianos, no a decir que la ley ha sido abolida. La ley es perfecta, la ley es justa, pero el cumplir la ley no es lo que nos justifica. Los hacedores de la ley serán justificados con la sangre de Cristo. La justificación no viene por el guardar los mandamientos, pero es un requisito absoluto para acercarnos a Cristo, quien nos justifica a través de su sangre. Acercarnos a Dios el Padre, quien nos justifica a través de la sangre de su Hijo. Eso es lo que tenemos nosotros que entender que significa este versículo. Porque dice, con el corazón uno cree hacia justicia. ¿Y qué dice en el Salmo 119, en el versículo 172? Mi lengua hablará de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Y podemos ahí ver cómo todo viene unido. Cómo mi lengua hablará de tu palabra, porque la palabra se hizo carne, porque la palabra es Jesucristo, porque la palabra es el Cordero de Dios quien dio su sangre por nosotros, su vida. Y dice, todos tus mandamientos son justicia. Entonces con el corazón uno cree hacia justicia si creemos en esa justicia, en las leyes y los mandamientos de Dios. Precisamente tenemos que creerlos con el corazón para poder hacerlos. Esto es lo que tenemos que hacer. Para esto Dios nos está abriendo los ojos para poder ver que tenemos que guardar sus mandamientos. Porque esa es la manera de acercarnos a Él. Porque esa es la manera de crecer. Porque esa es la manera de aprender el camino de Dios. No porque nos dé la justificación. Pero no es solamente una confesión con nuestra boca. No es solamente un nombre. No es solamente el nombre de Cristo sin tener fe, sin tener sustancia. Al obedecer los mandamientos nosotros entonces sí estamos viviendo en ellos,
estamos acercándonos a Dios, estamos diciéndole a Dios que queremos su camino de vida, que queremos ser transformados, que queremos su justificación, que no merecemos y que sabemos que esa justicia de cumplir los mandamientos no es lo que nos justifica, porque seguimos pecando. Necesitamos esa redención, ese perdón día con día. Entonces esta confesión de fe, vemos que nosotros podemos ver que hay mucho más detrás de esto. En el siguiente episodio vamos a seguir hablando acerca de este capítulo de Romanos 10, esta confesión de fe, lo que significa el creer verdaderamente y lo que dijo Jesús acerca del creerle. Pero hoy hemos visto, ya añadiendo lo que vimos en el episodio anterior con respecto a los judíos que tienen un celo por Dios pero no de acuerdo a conocimiento, hoy hemos visto más cosas. Hoy hemos visto también que la palabra se hizo carne, que Él es la verdad, que todos sus mandamientos y todo lo que se refería el apóstol Pablo en este capítulo venía de Levítico y de Deuteronomio, y todo tiene que ver con los mandamientos de Dios, no para justificación, sino para una relación con Dios, para volvernos a Dios de todo corazón, y entonces Él nos da ese regalo de la justificación por el amor que nos tiene, no por las obras de la ley, no por las obras de ley, porque ese es solamente un requisito mínimo para acercarnos a Él. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos vemos en el próximo episodio.